Reciban un cordial saludo los que van a observar este video. Mi nombre es Carlos Fernando Godínez Chay, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En esta ocasión vamos a realizar este video y donde vamos a abordar temas sobre la propiedad y sus formas de adquirir la verdad. Es un curso el cual es impartido por el honorable juez Josué Domingo Reyes Pelicón en el curso de Derecho Civil 2. Vamos a empezar de lleno con nuestro video, pero antes de eso, pues vamos a hacer una mención especial sobre los bienes. Vamos a aclarar que los bienes se dividen en dos grandes grupos o ramas, ¿verdad? Que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Bueno, los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro y los bienes inmuebles son aquellos que por sus características no se pueden realizar, trasladarlos de un lugar a otro, como una finca o, o algún edificio, ¿verdad? Esos serían los bienes. Luego vamos a también a dar la definición de la propiedad, ya que la propiedad pues es un derecho. En, en nuestro Código Civil, en el artículo 464, es el, la propiedad está descrita como lo siguiente: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias y las obligaciones que establecen las leyes. Eso sería nuestra definición de propiedad. Realmente la propiedad es un derecho. También vamos a abordar diferentes temas de la propiedad, como sus formas de adquirirlas. Vamos a ir de lleno en conceptos principales. Bienes, pues se puede decir que los bienes son todas las cosas corporales e incorporales, pueden ser objeto de apropiación. Es lo que acabamos de dar una pequeña definición. Muy bien, en este video vamos a abordar temas de la propiedad como la propiedad, la copropiedad y la propiedad horizontal. La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa con las limitaciones y obligaciones que establecen las leyes. Copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Muy bien, aquí podemos observar que la copropiedad se basa en que varias personas han dado una cuota de cierta cantidad de dinero y son partícipes de esa propiedad. Entonces ahí se forma la copropiedad. Vamos a abordar la copropiedad en medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca, sirve de límite y separación a las propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior demuestre lo contrario. Muy bien, la copropiedad en medianería puede darse un ejemplo, que es cuando un cerco, una pared, pues que divide a las dos fincas, vaya en el centro del límite de las dos fincas. Entonces los dueños pues tienen copropiedad en esa medianería, que sería conocido como los cercos normalmente. Vamos a ir a a la propiedad horizontal, régimen jurídico que permite que los distintos pisos, departamentos o unidades de un mismo edificio pertenezcan a diferentes propietarios, quienes tienen derechos exclusivos sobre sus espacios privados y derechos compartidos sobre las áreas comunes. En la propiedad horizontal, pues podemos ver como un ejemplo un edificio, como lo acabamos de describir, un edificio con diferentes pisos, diferentes habitaciones en donde pueden tener diferentes dueños. Eso sería la propiedad horizontal. Vamos a pasar a lo que sería la propiedad y sus formas. La propiedad del derecho de usar, gozar y disponer de una cosa con las limitaciones y obligaciones que establece la ley. Muy bien, aquí podemos observar que la propiedad también se divide en derivada y originaria. En la derivada podemos
ver que va de gozar y disponer y de título legítimo en la originaria, ya sea por ocupación, originaria por ocupación, ya sea posesión, usucapión y accesión. Vamos a pasar a propiedad por ocupación. El concepto de propiedad por ocupación es la siguiente. La ocupación se define como la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Ese sería el concepto de la propiedad por ocupación. Se define como la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Podemos ver que la ocupación de muebles. El artículo 589, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno que puede adquirirse por ocupación de conformidad con lo disponible en las leyes especiales. El artículo 590, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación lo que no estén reducidos a propiedad particular, pertenecen a la nación. Aquí podemos observar, ¿verdad? Donde ya la propiedad de ocupación y habla sobre la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Vamos a seguir con los muebles que pueden ser objeto de ocupación. Artículo 591. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos, arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente su dueño. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tesoro descubierto y descubrimiento de tesoro. El artículo 592, el tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre dueños y en el terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito. Muy bien, vamos a pasar tesoro descubierto y descubrimiento de tesoro. Artículo 593. Nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño. El interesado que obtuviere permiso y presentare garantía a satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhajas u objetos preciosos del que alegare pertenencia. El artículo 594, no probándose el derecho sobre dichos dineros, alhajas u objetos preciosos serán considerados como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno según antecedentes y señales del Código Civil. Vamos a pasar al siguiente, nuestra siguiente diapositiva, que es tesoro descubierto y descubrimiento del tesoro. Artículo 595. En el segundo caso del artículo anterior, deducidas por las cosas, dividirá el tesoro por partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo, pero no podrá pedir indemnización de perjuicio a menos de renunciar a su porción. Código Civil. Bienes mostrencos. Muy bien, vamos a darle lectura a los bienes mostrencos. Artículo 596. El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado o cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Muy bien, aquí vamos a
definir o tratar de darle un pequeño desarrollo a lo que son los bienes mostrencos. Los bienes mostrencos son los bienes que no tienen dueño o, o que se desconoce el dueño, ¿verdad? Un bien mostrenco pueden ser los animales salvajes, los cuales las personas pueden cazarlos y adueñarse de ellos. Eso sería un bien mostrenco. Y también un bien mostrenco podría ser algún animal doméstico que se haya extraviado y que se ignore quién es su dueño. Eso sería la definición de bien mostrenco. Vamos a pasar al siguiente. Bienes mostrencos, artículo 597. El dueño que recobre lo perdido a su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo haya el 10% del valor de la cosa del producto de la venta. La persona que hallare cosas perdidas y no las entregare a la autoridad perderá su porción a favor de los fondos de justicia y quedará sujeto a la acción de daños y perjuicios que podrá deducir al propietario y según las circunstancias a la sanción penal que corresponda. Bien, seguimos con los bienes mostrencos. Artículo 599. No se presumen abandonados por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos prevenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas, sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio o algún siniestro. Vamos a pasar al siguiente artículo que sería la caza y pesca. Artículo 600. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes. Artículo 601. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño, pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercados, ni plantados, ni cultivados. Artículo 602. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño y quien además indemnizará de todo perjuicio. Seguimos con los artículos de caza y pesca. Artículo 603. Se entiende que el cazador o el pescador se apodere del animal bravío y lo hace suyo desde el momento en que lo ha herido, de manera que no le sea fácil escapar y mientras persista en perseguirlo o desde el momento en que el animal ha caído a sus trampas o redes con tal que las haya armado o tenido en paraje en que le sea lícito cazar o pescar. Muy bien, aquí podemos observar que también sería, se apropiaría de un bien mostrenco, ¿verdad? Vamos a pasar a este artículo que sería la caza y la pesca. Artículo 608. Los animales sin marca alguna que se encuentren en una finca particular se presume que son del dueño de esta mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que los animales sin marca alguna que se encuentren en la finca particular se presume que son del dueño de éste, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza que los animales pertenezcan. Artículo 600. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que varias personas exploten en común, se presume que pertenecen al dueño de la cría de la misma especie y de la misma raza en ellos establecida, mientras no se pruebe lo contrario, pero si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, se reputan de propiedad común si no se presumen que pertenece a alguno de ellos. Muy bien, aquí pasamos a los convenios internacionales que se tiene sobre estos temas. En los convenios internacionales, algunos convenios internacionales que tienen relación con la ocupación serían
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la vivienda. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce y protege el derecho a una vivienda adecuada, incluyendo la seguridad, la seguridad de la tenencia. Vamos a pasar a los artículos de una mención de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Vamos con otra mención de la Constitución. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 40, expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobada. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ya que para tratar de abordar este tema de la expropiación, ya que estamos hablando sobre la propiedad, ya que la propiedad es un derecho, estamos hablando de los bienes y aquí puntualmente habla sobre los bienes inmuebles, los cuales en la Constitución, en su artículo 40, pues menciona que puede ser expropiado, que el Estado puede adueñarse de esa propiedad, pero ese proceso tiene que cumplir con las características que sea de utilidad colectiva, de beneficio social o de interés público. Un ejemplo para poder expropiar un bien inmueble, una finca, como lo conozcamos, puede ser que una carretera sea necesario que pase allí por los estudios realizados ambientalmente por el suelo, y es allí donde puede expropiarse una propiedad. Y también hacer una mención especial que se puede expropiar una propiedad sin realizar la indemnización debida, pero tiene que, o más bien ese proceso pasa cuando sea de urgencia nacional o cuando el Estado se encuentre en guerra. Y para ampliar más ese tema, pues lo ampliamos en la ley de orden público. Vamos a seguir con el artículo 41, protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor de impuestos omitidos. Muy bien, vamos a pasar a los giros jurisprudenciales. Algunos giros jurisprudenciales son los expedientes 5125-2011, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, abarca la ocupación legítima e ilegítima. Aquí podemos ver en algunas otras cortes internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, se enfoca en la ocupación de tierras, sentencias, desahucio por ocupación sin consentimiento, pues son temas relacionados a los que acabamos de mencionar sobre la expropiación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde se regula principalmente la ocupación. La ocupación se regula de manera extensa en el Código Civil, aunque la Constitución de nuestro país sienta las bases para su regulación. Muy bien, acabamos de observar una forma de adquirir la propiedad que sería por ocupación. Vamos a
pasar a la propiedad por posesión, que sería el siguiente tema, y su concepto es el siguiente. La posesión se define como el poder que tiene una persona en relación a un bien o bienes. La posesión se define como el poder que tiene una persona en relación a un bien o bienes. Vamos a pasar a la posesión. Posesión temporal, artículo 613. El poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato correspondiente a la posesión inmediata a quien se le confiere tal derecho. Casos en que no hay posesión, artículo 614, no es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentre respecto al propietario de la misma, la retiene en provecho de este incumplimiento de las instrucciones de él que de él ha recibido. Artículo 615, tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia concedidos o permitidos por el propietario. Aquí podemos observar que no es poseedor la posesión. Bienes objetos de la posesión, artículo 616. Solo puede ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan de las cosas corporales. La posesión presume la propiedad, artículo 617, la posesión de al que la tiene la presunción del propietario mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de daño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Muy bien, aquí podemos mencionar que la posesión, pues, no es propiedad, sino la posesión es obtener o es tener un bien, pero sin ser propietario. Ya para ser propietario tendría que llevarse el proceso de usucapión, como lo menciona el artículo 617. Vamos a seguir. Transmisión de la posesión, artículo 618. La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. La posesión actual, anterior e intermedia, artículo 619. La posesión actual y la anterior hacen presumir la posesión intermedia, pero la posesión actual no hace presumir la anterior. Condiciones para la usucapión. Muy bien, vamos a retroalimentar el artículo 618, la posesión continua de derecho en la persona del sucesor, y el poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesora con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Muy bien, este artículo, el cual es el artículo 618, es un artículo clave para el proceso de la usucapión, que quizá lo vamos a desarrollar más adelante. La posesión actual, anterior e intermedia, artículo 619. La posesión actual y la anterior hacen presumir la posesión intermedia, pero la posesión actual no hace presumir la anterior. Condiciones para la usucapión. Este artículo 620, pues, nos habla sobre las condiciones para la usucapión. Artículo 620. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirir de buena fe, manera continua, pública y pacífica por el tiempo señalado en la ley. Justo título, artículo 621. Es justo título para la usucapión
el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Buena fe, artículo 622. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podría transmitir su dominio al Código Civil. Vamos a la posesión, presunción de buena fe. Artículo 623. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente hasta que es citado en juicio. Efectos de la posesión de buena fe. Artículo 624. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio goza de los derechos siguientes: hacer suyos los frutos recibidos mientras su buena fe no sea interrumpida. 2. De que se le abonen todos los gastos necesarios y útiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado, o reparado el que se cause al reiterarlas en otros. Aquí habla sobre los frutos percibidos. Artículo 625. Se entiende percibidos los frutos naturales desde que se separen o levanten los frutos civiles, se producen en día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción, luego que le son debido aunque no le haya recibido. Comprobación de gastos. Artículo 626. El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que tenga derecho, y cuando hubiere percibido frutos que legalmente no le correspondieren, habrá lugar a la compensación de varios. Bien, seguimos con las diapositivas relacionadas a la posesión. El poseedor de mala fe, artículo 628. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Muy bien, aquí podemos observar que hace una mención de los vicios de su título, pues cuando puede ser falso su título, ¿verdad? Posesión de mala fe, artículo 629. El poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos, o el valor de estos estimado al tiempo que los percibió, a los debido o los debió percibir, y el o debió percibir, y a responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa, o por caso fortuito o cosa mayor, salvo que pruebe que tal pérdida o deterioro se habría causado aunque la posesión la hubiese tenido el propietario. La posesión violenta, artículo 631. Es posesión violenta la que se adquiere por fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona o el representante, en contra de quien tiene la cosa a su nombre. Posesión pública y clandestina, artículo 632. La posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándolos a los que tienen derecho para oponerse a ella. Posesión de bienes inmuebles, artículo 633. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de propiedad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Artículo 634. Las diligencias de titulación supletoria deberán sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva, y las resoluciones probatorias de las mismas
título para adquirir la propiedad. Artículo 635. Solo los guatemaltecos de nacimiento pueden obtener titulación supletoria de terrenos comprendidos dentro de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras y del litoral si se trata de personas jurídicas o los individuales que formen deben ser todos los guatemaltecos nacidos. Artículo 636. Los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente, tampoco pueden titularse los exentos de la propiedad raíces, los que se adquieren según lo dispuesto por las leyes administrativas de la materia del Código Civil. La posesión 637. La posesión registrada en inmueble una vez consumada del término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquiera otra inscripción. Vamos a pasar a lo que es el artículo 639. El que hubiere perdido la posesión de una cosa mueble o semoviente, o aquel a quien se la hubiese quitado, podrá reivindicarla de quien la tenga, sin perjuicio que este último se hubiese adquirido la cosa de buena fe, puede exigir la indemnización de quien la hubiere habido. Muy bien, vamos a pasar lo que son los convenios internacionales sobre este tema. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales reconoce organización de pueblos indígenas y tribales, reconoce el derecho de posesión tradicional sobre tierras que los pueblos indígenas han ocupado históricamente. Convención Americana sobre los Derechos Humanos protege el derecho al uso y goce de bienes, lo que incluye la posesión legítima. Vamos a pasar hacer mención sobre la Constitución. En el tema la posesión, Constitución de la República de Guatemala, artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo internacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad por causa de actividad o delito político. No puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder el valor del impuesto omitido. Pasamos al siguiente tema de la Constitución. Son artículos de la Constitución de la República de Guatemala. El artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados de Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien, aquí podemos observar que en este artículo lo que realmente quiere decir es que los tratados internacionales en temas de derechos humanos pues tienen el mismo peso que la Constitución, pero jamás son superiores a la Constitución de la República, pues, ya que también, pues, tenemos la pirámide de Kelsen como prueba, ¿verdad? Y los giros jurisprudenciales son el expediente 2492-2021, protege el derecho de propiedad frente a los actos de ocupación sin título, especialmente cuando hay impedimento de ingreso por parte de terceros.
son giros jurisprudenciales de la, de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ir a la jurisprudencia sobre Guatemala. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha reiterado que la posesión tradicional en tierras por comunidades indígenas debe ser respetada y protegida por el Estado, incluso frente a intereses privados o empresas. Eso es lo que la Corte Internacional de Derechos Humanos pues ha establecido en jurisprudencia. Y aquí podemos ver una jurisprudencia, una sentencia por jurisprudencia 1778-2020 de la Corte Suprema de Justicia, resolvió en un caso de desahucio en el que el demandado alegaba posesión como copropietario. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde se regula principalmente la posesión. La posesión se regula de manera extensa en el Código Civil, aunque la Constitución de nuestro país sienta las bases para su regulación. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es la propiedad por usucapión. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual nos aborda lo que es la usucapión. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? En el artículo 642 pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Vamos a hacer una mención especial de cuál son los requisitos para que se dé la usucapión. Y para que se dé la usucapión, pues eh, fue mencionado los requisitos en el artículo 620 de nuestro Código Civil, el cual menciona como requisito número 1, pues un justo título; como requisito número 2, adquirida de buena fe; con requisito número 3, de manera continua; número 4, pues pública; y número 5, tiempo de ley. Cuando se refiere a tiempo de ley, se refiere al artículo 633, que en nuestro Código Civil menciona que uno de los requisitos es que transcurran 10 años, que transcurran 10 años en donde ese poseedor pues ha tenido ese, ese, ese bien inmueble, enfocándonos directamente hacia las fincas. Y en el artículo pues 618 pues también hace una mención especial, que cuando un poseedor pues vende esa porción de finca a otra persona, pues puede contar también como tiempo de ley, ¿verdad? Cuando ha cumplido con lo, o cuando se ha adquirido de buena fe, ¿verdad? Así que ese sería el proceso de la usucapión. Vamos a también observar el artículo 643 de nuestro Código Civil. Son susceptibles de presunción todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. El derecho de prescribir es irrenunciable. Artículo 644. Los que tienen capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción consumada, pero el derecho de prescribir es irrenunciable. Vamos a pasar a la siguiente artículo de la usucapión. Los acreedores pueden utilizar la prescripción comandada de renuncia o adquirir. Artículo 645. Los acreedores y cualquier persona interesada en hacer valer la prescripción podrán utilizar, a pesar de la renuncia del adquiriente. La usucapión solo favorece al que posee en nombre propio. Artículo 646. El que posee a nombre de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la cosa de la posesión. Mudada la causa de la posesión, artículo 647, se dice: mudada legalmente la causa de la posesión, cuando el que poseía a nombre de otro comienza a poseer legalmente a nombre
propio, pero en este caso la prescripción no corre sino desde el día en que se haya mudado la causa. Vamos a seguir con el artículo 648. Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores, pero sí puede prescribir contra un extraño. En este caso, la prescripción aprovecha a todos los partícipes. La prescripción no vale sin el título. Artículo 649. El que alega la prescripción debe probar la existencia del título en que funda su derecho. En efecto de prescripción, artículo 650. La prescripción una vez perfeccionada produce el dominio de la cosa adquirida y con la acción que nace de él puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción del usucapiente. Usucapión, prescripción de inmuebles, artículo 651, salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Texto original reformado por el artículo 29, Decreto Ley 218, Jefe de Gobierno de la República, Código Civil. Vamos en casos en que no corre la prescripción, artículo 652, no corre la prescripción 1 contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños y perjuicios por la prescripción se cause a sus representantes. 2. Entre padres e hijos durante la patria potestad. 3. Entre los menores e incapacitados y sus títulos mientras dure la tutela. Entre los consortes y entre copropietarios mientras dure la división. Código Civil, usucapión. Artículo 551, prescripción de muebles e inmuebles, salvo disposiciones especiales, el dominio de bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Artículo 652. Artículo 652. No corre la prescripción 1 contra menores y sus incapacitados. Vamos a siguiente usucapión. Interrupción de la prescripción. Artículo 653. La prescripción se interrumpe 1 si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante 1 año. 2 por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiera de la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácticamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Texto original reformado, inciso 2. Vamos a siguiente diapositiva. Efectos de la interrupción, artículo 654. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo recorrido antes de ella. Convenios internacionales. Vamos a pasar a los convenios internacionales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se sostiene el derecho a una vivienda adecuada. Convención sobre los derechos del niño. Protege el entorno familiar y comunitario. Vamos a hacer mención a lo que nuestra Constitución
Establece Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y debe crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. También tenemos el artículo que hace mención sobre la expropiación, que es el artículo 40, la expropiación y sus requerimientos, que sea de beneficio social, de interés público y de utilidad colectiva. Vamos a pasar a los giros jurisprudenciales en la sentencia 1178-2020 de la Corte Suprema de Justicia. Reafirmó que la posesión pacífica, pública y continua puede dar lugar a la adquisición de propiedad por usucapión, incluso frente a copropietarios que no ejercen actos de dominio. Muy interesante esta sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre la usucapión, expediente 5125-2011 de la Corte de Constitucionalidad. Limitó que la usucapión no puede ser invocada por ocupantes ilegítimos que impidan el acceso al propietario sin incumplir los requisitos legales. Esa es la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y la jurisprudencia sobre Guatemala en la Corte Internacional de Derechos Humanos reitera que los estados deben reconocer la tenencia prolongada como base legítima de la propiedad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería esta, en donde se regula principalmente la usucapión. La usucapión se encuentra principalmente regulada en el Código Civil y en la Ley de Titulación Supletoria. Forma parte como complemento. Además, la Constitución sienta las bases y pues una quizás no nueva, pero una modalidad que ahora se ha hecho muy constante, que son los giros jurisprudenciales por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, los cuales pues le hemos dado lectura. También allí podemos regular el tema de la propiedad por usucapión. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería la propiedad por accesión. Concepto sería la siguiente diapositiva. La accesión puede definirse como la adquisición que igualmente el propietario realiza de todo aquello que se le une o incorpore al bien. Muy bien, aquí podemos ver la accesión, que la accesión, para hacer una mención especial, pues es aquello que se le une o se le incorpore al bien. Podemos observar que hay un bien, pues, un bien el cual es definido como el bien, pues, central, ¿verdad? Y otro que es accesorio, una cosa principal, por decirlo de otra manera, y una cosa que es accesoria. Uno de los ejemplos, pues, es que las personas, especialmente las damas, pues, tienen accesorios como aretes o quizás algunas joyas, ¿verdad? Pero eso sería un accesorio y vamos a ir viendo más adelante lo que sería ya aquí en nuestro tema sobre el bien inmueble y bienes muebles, ¿verdad? De la accesión, frutos naturales y civiles, artículo 655. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales las producidas espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin industria del hombre. Aquí vamos a hacer una mención especial, que los frutos naturales pueden ser los frutos de los árboles
los frutos, especialmente de los árboles. Se podría hablar sobre el árbol de aguacate, pues su fruto va a ser el aguacate. Una plantación de café, sus frutos van a ser café. Y cuando se habla sobre los animales, pues se habla sobre las crías, pero son crías que la madre de las crías pues pertenecen al dueño que va a presumirse ser dueño de esas crías, ¿verdad? Artículo 657. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenecen exclusivamente al dueño de la hembra. Bueno, era lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Que la cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra y eso sería denominado como un fruto natural y también abarca en el tema de la accesión, pues ya que vienen del vientre de la reproducción natural de los animales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva de la accesión por incorporación o bienes inmuebles, artículo 658. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con la disposición siguiente, artículo 659. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario o sus expensas y que le pertenece. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva de la accesión. Artículo 660. Accesión de mala fe con materiales ajenos. Artículo 660. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra o construida o sin que pertenezca a las plantaciones. Bien, aquí podemos observar, ¿verdad? Que habla sobre cuando se ha adquirido algo ilegalmente, pues tampoco el dueño legal puede ir a arrebatarlos, ¿verdad? Porque quizás en el sentido común entraría eh, lo que establece también el Código Penal, ¿verdad? Que sobre el robo. Vamos en la accesión de buena fe, artículo 661. El dueño del terreno de que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa a la indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó a pagarle al precio del terreno y al que sembró solamente su renta de la accesión. Siguiente diapositiva. Artículo 662. El que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo sin detener la cosa. Derecho artículo 663. El dueño del terreno en que se haya edificado de mala fe podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a cosa del edificador. Vamos a pasar al siguiente artículo, que es el artículo 665, que establece lo siguiente.
Se entiende que hay mala fe de parte del edificador. Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando se hace plantación, edificación o siembra en el terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Artículo 667. Si los materiales plantados o semillas pertenecen a un tercero que no han procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos siempre que concurran las circunstancias siguientes, que el que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas no tenga bienes en que responder de su valor. De la accesión, accesiones ocasionados por las aguas, artículo 669, son de dominio público los terrenos que se unen a la zona marítimo terrestre por las accesiones y terramientos que ocasione el mar, cuando por consecuencia de estas accesiones y por efecto de retirarse del mar la línea anterior que limita la expresada zona avance hacia aquel los terrenos sobrantes de los que era la antigua zona. Dominio público, artículo 671. Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en artículo relativo a ocupación y en leyes especiales. Nuevo cruce del río, artículo 679. Cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre de nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto de cauces abandonados. La accesión, abulsión, artículo 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río se segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que la orillaba la ribera segregada, conservada la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su terreno, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Aquí podemos ver que este artículo abarca el tema de cuando se da quizás una creciente en algún río y tenga la capacidad de arrastrar una porción grande, quizás de una cuerda de terreno, lo arrastre y se adhiere a otra finca más abajo. Entonces, lo que establece este artículo es que el dueño de esa porción que fue arrastrada, pues tiene el derecho de reclamar, pues que es de su propiedad, pero solo tendrá un tiempo limitado que sería de 6 meses, y si pasado ese tiempo no lo realizare, pues el quien se le a quien se le adhirió esa parte de terreno, pues podría ser el nuevo propietario, pero tendría que transcurrir el tiempo de 10 años, que sería lo que establece la Constitución. Bueno, perdón, el Código Civil, el artículo 677. Si la porción conocida de terreno segregada de una ribera que es aislada en cauce continuo perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada, lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos, circunde o aísle alguno de los terrenos. De la accesión, formación de las islas, artículo 678. Las islas que
por sucesiva acumulación de arrastre superior se van formando en las ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada uno o a las de ambas márgenes si la isla se halla en medio río dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad, si una sola isla así formada distare un margen más que de otra, será únicamente por completo dueño suyo el margen más cercano. Vamos a pasar a artículo 681. Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en las aguas o sean depositadas en ellas en el cauce o en el terreno de este dominio público son primero que las recoja de las dejadas en terrenos de dominio privado son del dueño de la finca respectiva. Vamos a pasar a artículo 683. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a, a sus dueños, pero si en el término de 6 meses no los sustrajeren, serán de las personas que verifiquen la extracción previo al permiso de la autoridad. Si los objetos sumergidos ofrecieren obstáculos a las corrientes o al tránsito, se concederá por las autoridades en término prudente a los dueños. Vamos a pasar al siguiente artículo 684. Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivos márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos siempre que lo juzguen conveniente. Artículo 686. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen en forma de una sola, sin que intervenga mala fe, y el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor, se reputa principal entre dos cosas incorporadas la de mayor valor. Artículo 689. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Cosas que no pueden separarse. Artículo 690. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que ésta haya precedido de buena fe. Artículo 692. Si el dueño de la cosa principal es el que ha precedido de mala fe, el que se ha del accesorio tendrá derecho a que se le pague su valor y se le indemnice de los daños y perjuicios a lo que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya destruirse la principal. Artículo 695. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad, o las cosas no son separables sin detrimento, el propietario de cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. Si la mezcla se verificare en poder de un terreno, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas. Mezcla de mala fe. Artículo 697. El que de mala fe hace la mezcla o confusión pierde la cosa
mezclada o confundida que fuere de su propiedad y queda además obligada a la indemnización de los juicios causados al dueño de la cosa o cosas con que hizo la mezcla. Vamos a pasar al artículo 700. Si la nueva especie se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho a quedarse con la obra sin pagar nada al que la hizo, o de exigir de éste que le pague el valor de la materia y lo indemnice de los perjuicios que les hayan seguido. Vamos a pasar a los convenios internacionales. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial protege creaciones y mejoras que pueden implicar incorporación o transformación de elementos ajenos. En otras palabras, la industria. Muy bien, podemos observar que se sigue abordando el tema de la accesión. Convenio sobre la diversidad biológica regula el aprovechamiento de recursos que pueden incorporarse en predios de accesión natural. Vamos a abordar la siguiente diapositiva que nos trata el tema en artículos de la Constitución de la República, ¿verdad? De Guatemala, artículo 42, derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Artículos 60 y 61 se centran en la protección del patrimonio tanto cultural como la natural. Y al artículo 64, Patrimonio Natural, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde abordamos los giros jurisprudenciales relacionados a este tema. La pérdida la pérdida de los accesorios por mala fe en fallos sobre la construcción de terreno ajeno. La Corte Suprema Judicial ha aplicado el artículo 691 del Código Civil. Si el dueño de la cosa accesoria actuó de mala fe, pierde lo incorporado y debe indemnizar daños. Este es un giro jurisprudencial realizado por la Corte Suprema de Justicia. Función social de la propiedad en resoluciones sobre los conflictos entre particulares y comunidades. De la Corte de Constitucionalidad ha indicado que la accesión debe armonizarse con el interés social y la protección de tierras comunes. Muy bien, preeminencia de tratados internacionales prevalece sobre normas internas, limitando la accesión cuando afecta posesión ancestral. La Corte Internacional de los Derechos Humanos. Muy bien, pasamos. ¿En dónde se regula principalmente la accesión? La accesión se regula principalmente en nuestro Código Civil de manera extensa. Tenemos bases en la. Tenemos las bases en la. Tenemos las bases en la Constitución y también tenemos giros jurisprudenciales, los cuales pues nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que el legislador pues nos quiso dar a entender. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso sobre el tema que hoy abordamos. Hoy abordamos la propiedad. Propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas, y las cosas se dividen en bienes, los cuales son bienes muebles, que son los que se pueden transportar de un lugar a otro, y las cosas inmuebles, que son las que no se pueden transportar, como por ejemplo las fincas o edificios construidos, que esos serían los bienes. Luego abordamos el tema de la propiedad, y la propiedad pues también sus formas de adquirir la propiedad. Tenemos a la copropiedad en medianería,
y tenemos a la propiedad horizontal. Mientras quiero hacer una mención sobre los bienes que se dividen en inmuebles y que se dividen también en muebles, ¿verdad? Y también tiene una característica en ocasiones de ser mostrencos, que sería perdidos o se desconoce el dueño, ¿verdad? Y vamos a ver que la propiedad pues también puede ser derivada, que sería de gozar y disponer, son lo derivado de la propiedad, ¿verdad? Gozar y disponer, y título. También podemos ver que está originaria, que se puede originar la propiedad, que sería por ocupación, posesión, usucapión y por la accesión. Eso sería los temas que hoy hemos abordado. La accesión, pues, es algo que es un accesorio, ¿verdad? Y eso ha sido el tema que hoy hemos abordado. Pues gracias por su atención a los que van a observar este video, y pues agradecido con Dios por la oportunidad, el privilegio que me da de poder realizar esta tarea, y pues de igual manera agradecido con el honorable juez Josué Domingo Reyes Pelicó por su profesionalismo, por su capacidad, por compartir sus conocimientos con todo el alumnado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Será hasta la próxima.